Amados, este es el tema número 35 de nuestra serie, Las dispensaciones bíblicas. Estamos hablando sobre la dispensación de la gracia. Y estamos comparando algunas cosas que son muy importantes en cuanto a la dispensación de la ley y la dispensación de la gracia. Todas las cosas que en la gracia son reales, son sustantivas, tienen sustancia, tienen en realidad espiritual, en la ley fueron existentes de manera simbólica, ritual. Es decir, la ley vivió el símbolo de lo que la gracia traería luego como realidad. Por eso el apóstol Pablo dice que la ley trabaja con sombras, no con realidades. La ley trabaja con sombras, la gracia trabaja con realidades. Y una de esas cosas que son tan trascendentes e importantes tiene que ver con la sangre. Millones y millones de litros de sangre se vertieron durante la ley, en los millones y millones de sacrificios que se hicieron por 1500 años bajo el sistema de la ley. Dios estableció la sangre como el pago expiatorio por los pecados, para la reconciliación del hombre con Dios. La sangre es para expiación, para ninguna otra cosa. Por eso el Señor prohibió comer sangre. Lo dijo cuando estableció el pacto con Noé, lo refrendó bajo la ley y luego bajo la gracia en el Concilio de Jerusalén también se estableció como una prohibición para la iglesia del Señor el comer sangre. Esa es la razón por la que no comemos sangre. Pero la sangre tiene ese carácter de ser el pago expiatorio por los pecados. Cuando los hombres pecaban, iban a Dios y llevaban un animal, y el animal era degollado, y la sangre, toda esa sangre, se receptaba en alguna tiesto, en alguna vasija, una parte de esa sangre para ofrecerla al Señor, y la otra parte directamente en la tierra, vertía hacia la tierra. Cuando la palabra del Señor habla de la sangre, entonces hace la comparación entre las dos sangres. La sangre que por 1500 años se ocupó bajo la dispensación de la ley, y la sangre del nuevo pacto, que es la sangre del Señor Jesucristo. La sangre de animales y la sangre de Cristo. Esta es la comparación en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículos 11 al 14. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Fíjate, aquí está comparando el poder de la sangre de los animales ofrecida a Dios, no la sangre por sí misma, sino la sangre ocupada, la sangre funcionando bajo el concepto y bajo el estado de expiación, tiene un poder para limpiar las impurezas de la carne, pero no los pecados en el cielo.
no radicalmente los pecados y la conciencia. Hay una gran diferencia entre el poder expiatorio de la sangre de los animales y el poder expiatorio de la sangre del Señor Jesucristo. Todos esos animales y toda esa sangre que corrió y fue derramada expiatoriamente en el antiguo pacto era simplemente como un anticipo para que luego viniera la sangre del Señor Jesucristo, que efectivamente limpiaría los pecados de toda la humanidad hacia el pasado, desde Adán hasta Cristo y de Cristo en adelante. De manera que el ejercicio de la sangre de los animales, la razón de la expiación de la sangre de animales era esperando la verdadera expiación, la expiación final, total, radical que traería el Señor Jesucristo. Por eso cuando Juan lo presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mira qué presentación. Quita el pecado del mundo. ¿Qué es lo que quita el pecado del mundo? La sangre de ese Cordero, la sangre del Señor Jesucristo. Quita el pecado, no lo tapa, no lo cubre, lo quita definitivamente. Y eso es lo que el Señor vino a hacer, a quitar, a pagar y a quitar el pecado del mundo. Entonces, el antiguo pacto funciona bajo el poder de la sangre de los animales. El nuevo pacto, superior, mejor pacto, funciona bajo el poder de la sangre del Señor Jesucristo. Mira qué tremenda bendición es estar en el nuevo pacto, bajo esta sangre poderosa, extraordinaria. Nosotros en el nuevo pacto tenemos un otro aspecto que tiene que ver con la sangre del Señor Jesucristo, y es el sentido redentor de la sangre. Fuimos comprados. El apóstol Pedro dice en primera de Pedro 1, 18, 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y Pablo en Colosenses 1, 14 y 20, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Maravilloso poder de la sangre del Señor Jesucristo. En otros estudios, mensajes que están también en Facebook, tú puedes buscar y encontrar un mensaje que se llama Los poderes de la sangre de Jesucristo. Tiene 3 o 4 partes, los poderes de la sangre del Señor Jesucristo. Pero hoy estamos hablando de las dispensaciones, y estamos hablando de la dispensación de la gracia. Y hay un aspecto más que es trascendente en relación con la sangre, tiene que ver con el nivel de purificación. Bajo la ley se produce una purificación terrenal, pero bajo la gracia una purificación celestial. En Hebreos 9, 19 al 26 dice, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas
las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Mira, las cosas terrenales fueron purificadas con sangre de animales. En el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba y con la sangre, una vez que la ofrecía a Dios y la rociaba en el propiciatorio, salía y untaba con sangre todos los altares, el altar del incienso y el altar del sacrificio en el atrio. Y de esa forma purificaba el santuario y purificaba los altares con la sangre de animales. Y todo eso era figura de el verdadero tabernáculo celestial. Cuando Cristo subió al cielo, purificó el tabernáculo, purificó los altares de Dios. ¿De qué lo purificó? Del pecado. Así como las cosas en la tierra debían ser purificadas y fueron purificadas con sangre de animales, el cielo debía ser purificado. El cielo había sido contaminado por el pecado de Satanás y luego por el pecado de los hombres. Pues bien, cuando Satanás estuvo en los cielos y pecó allí y el cielo quedó contaminado. Las cosas celestiales debían ser purificadas. ¿Cómo fueron purificadas? No podían ser purificadas con la sangre de los animales, porque evidentemente la sangre de los animales es inoperante, es incapaz en los cielos. Y entonces eran purificadas, fueron purificadas por la sangre del Señor Jesucristo. La sangre de Jesucristo es eficaz para purificar el cielo, la tierra y el universo entero de todo pecado. Y mira, dice, quitó de en medio el pecado. Quitó de en medio el pecado. Es decir, en ese altar propiciatorio en el cielo, allí es donde se produjo la verdadera y final propiciación de los hombres, la verdadera reconciliación de Dios con los hombres. Muy bien, y allí en los cielos, en el mismo cielo de Dios, la sangre de Jesucristo quitó el pecado de en medio, porque todas las cosas que ocurren en la tierra tienen su repercusión en los cielos. Entonces el pecado del hombre también tenía su repercusión en los cielos. Había una conexión entre el propiciatorio de la tierra y el propiciatorio del cielo. Cada vez que en la tierra se ofrecían esos sacrificios para limpiar el pecado del pueblo y limpiar el propiciatorio, eso también tenía que ver con los cielos. Entonces, cuando Cristo sube al cielo con su propia sangre y derrama esa sangre sobre el propiciatorio del cielo, ese propiciatorio fue completamente purificado. Se quitó de en medio el pecado y el cielo quedó enteramente purificado del pecado de los ángeles y del pecado de los hombres. El cielo hoy día es puro, santo. El cielo hoy día es extremadamente purificado por la sangre maravillosa del Señor Jesucristo. Esa sangre tiene poder para limpiar nuestros pecados. Por eso la sangre del Señor Jesús, la palabra dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Recuerda, en el cielo el pecado es perdonado, pero en nuestras vidas ahora el pecado es limpiado. Somos perdonados y purificados por la sangre de Jesucristo. Somos perdonados por un decreto judicial de Dios cuando nos arrepentimos y somos limpiados por el poder de la sangre del Señor Jesucristo. Qué maravillosa dispensación nos ha tocado vivir.
tenemos que agradecer infinitamente al Señor. Aleluya.